Regresamos, continuamos en Signo Pesos. A pesar de que los precios del petróleo siguen por encima de los $100 por barril, el gobierno decidió congelar los precios de los combustibles a nivel interno para el mes de marzo. Para hablar de este tema le quiero dar la bienvenida al doctor Juan Carlos Vélez. Él es el presidente de Fendi Petróleo. Doctor Vélez, buenas noches. Gracias por estar aquí en Signo Pesos. ¿Cómo le ha ido? Buenas noches, Víctor. Muy bien, muchas gracias. Doctor Vélez, ¿cómo funcionan, cómo se forman los precios, cómo se fijan los precios en las estaciones de servicio? Porque cada mes, más o menos, el Ministerio de Minas y Energía dice, mire, estos son los precios de la gasolina y del diésel a nivel nacional. ¿Esto está firmado en piedra? Es decir, ¿ustedes tienen que hacerle caso a las indicaciones del Gobierno Nacional sobre las tarifas? Bueno, el Gobierno Nacional establece cada mes un valor para la gasolina corriente y el diésel en el país. La gasolina extra sí es un precio libre que existe en Colombia desde hace muchos años, pero la gasolina en sí tiene una estructura dentro del precio o el mismo diésel donde se establecen una serie de ítems que sumando uno con otro pues da el valor que en últimas establece el gobierno, que para esta época es del orden de los 9.000 pesos la gasolina corriente promedio nacional y unos 8.900 pesos el diésel promedio nacional. Estos ítems corresponden al ingreso del productor, que es lo que recibe Ecopetrol, el componente del biocombustible, lo que tiene que ver con los impuestos, los márgenes de comercialización para el distribuidor mayorista o el distribuidor minorista, y la suma de todos estos entonces es la que en últimas establece el precio de la gasolina corriente y el diésel en el país. En las últimas semanas hemos visto una trepada impresionante del petróleo de referencia Brent y bueno, cuando miramos combustibles como la gasolina en países como Estados Unidos, en algunos casos están llegando a máximos históricos y muchos expertos dicen que aquí en Colombia la gasolina debería estar por encima de los 12.000 o 13.000 pesos el galón y usted nos acaba de comentar que está por ahí en 9.000, 9.200, 9.400 pesos. ¿Ustedes están perdiendo plata en este momento o por qué no estamos a 12.000 pesos? Bueno, en este momento quien está asumiendo todo el costo, por decirlo así, del no aumento del precio de los combustibles líquidos en el país es el gobierno. Indudablemente hay que reconocer que el gobierno viene haciendo un esfuerzo fiscal de enormes proporciones que ha sido equivalente en el último año a los 12 billones de pesos. Nosotros calculamos que podría estar hoy aportándole al Fondo de Estabilización de Precios del Combustible el orden del 1.2 o 1.5 billones de pesos, de acuerdo a las fluctuaciones que ha venido teniendo no solamente el precio internacional del barril del petróleo, sino también nuestra moneda. Eso quiere decir que para el ejercicio que nosotros hicimos en Fendi Petróleo con respecto a cuánto podría estar hoy el galón de gasolina corriente, en el evento que si estuviera aplicando la fórmula que en el pasado se hacía en el sentido de tener muy en cuenta el precio del dólar y el precio del precio del barril, del barril de petróleo a nivel internacional, pues entonces estaríamos hablando hoy en día de un galón de gasolina corriente del orden de los 15.000 pesos. Uy. Y como ustedes lo pueden apreciar, pues hoy en día está por el orden de los 9.000 pesos ese mismo galón de gasolina corriente. Eso significa entonces que hoy Colombia podría decirse es el tercer país con la gasolina más barata del continente después de Bolivia y de Ecuador, y con unos precios, como bien lo decimos, de 9.000 pesos, pero si nos comparamos con los Estados Unidos, cuando hoy el precio está por el orden de los $4.30, es decir, unos 16.200 pesos el galón, y países de este mismo continente como Chile, que tiene un galón de combustible, de gasolina, perdón, cercano a los 19.000 pesos, y Uruguay a los 21.000 pesos, pues 9.000 pesos realmente es muy poco para lo que hoy nosotros los colombianos estamos pagando por el galón de gasolina corriente, por el diésel, si nosotros nos comparamos entonces con otros países
de nuestro mismo continente. Y doctor Vélez, ¿qué le han dicho a usted desde el gobierno nacional? ¿Por qué no se han ajustado? ¿Por qué no han subido los precios de 9.000 a 15.000 pesos? Porque yo no sé si usted recuerda en el pasado, era la impresión, la sensación que teníamos muchos colombianos. Subía el petróleo, inmediatamente le subían a la gasolina. Bajaba el petróleo, pero subía el dólar y también le subían a la gasolina. Siempre veíamos incrementos en la gasolina. ¿Por qué ahorita no en una coyuntura donde estamos viendo casi precios históricos para el petróleo y también un dólar carísimo? Pues a ver, normalmente antes de la pandemia, las fluctuaciones que tenían los combustibles líquidos en Colombia no variaban más allá de un 3%, o hacia arriba o hacia abajo. Sí, había cambios, pero no tan drásticos ni tan fuertes como los que tuvimos en marzo del 2020, cuando hubo una disminución del precio de la gasolina y el diésel del 15% en un solo día. Y ahí entonces la gasolina ha vuelto como a recuperar el precio que traía antes de la pandemia. Sin embargo, hoy en día me atrevería a decir que el precio que pagamos hoy por la gasolina y por el diésel está por debajo del precio que había antes de la pandemia. El gobierno ha hecho un esfuerzo fiscal grande para evitar que la gasolina y el diésel, me imagino que esto es lo que se pretende, sean causantes de una mayor inflación, porque todos sabemos que el mayor generador, por decirlo así, de inflación en un país, pues es el aumento de los precios del combustible que impactan a todas las actividades del sector productivo, la producción de alimentos, la producción de otra serie de productos industriales, en fin, en todo tiene que ver el combustible, y obviamente un aumento importante del precio del combustible, pues a su vez generaría un efecto inflacionario también de proporciones. Si aumentan los niveles que hoy debería estar la gasolina y el diésel, pues serían de proporciones inmensas. Claro. Estaríamos hablando de una inflación mucho más alta a la que tenemos hoy. Pero entonces, dice usted que las estaciones de servicio no son los que están perdiendo la plata. ¿Ecopetrol es el que está perdiendo esa plata, eso que estamos dejando de pagar los colombianos, o esa plata de dónde está saliendo? Pues esa plata debe salir del Fondo de Estabilización de Precios del Combustible. Habría que ver ya cómo es que maneja el gobierno ese aporte o ese apoyo o ese subsidio al combustible, porque de todas maneras en esos 9.000 pesos no se le reconoce sino cerca de 4.500 pesos a Ecopetrol. Se le deberían estar reconociendo hoy en día 9.000 pesos a Ecopetrol. Entonces, esa diferencia de 4.500 pesos, pues el gobierno nacional la está asumiendo, bien sea a través de un subsidio que le pueda aportar el Ministerio de Hacienda a Ecopetrol, o que Ecopetrol directamente esté asumiendo ese costo. Pues realmente no sé cómo lo está haciendo el gobierno, pero la verdad es que hoy el precio del galón de gasolina corriente y de diésel, que está por el orden de los 9.000 pesos, debería estar por el orden de los 15.000 pesos. ¿Y usted qué cree? Si esto perdura mucho, tarde o temprano, ¿no habrá otra opción sino subirle a la gasolina? Pues eso depende de muchas cosas, y principalmente de cuál es la estrategia y la política macroeconómica que tiene el gobierno. Si el gobierno considera que esta es una manera de enfrentar un aumento importante de la inflación, que a su vez la inflación, como todos lo sabemos, se convierte en el impuesto más costoso para todos, pues entonces seguramente el gobierno tendrá y mirará hasta dónde seguirá con esta política, y habrá que esperar el próximo gobierno, que ya es en los próximos 4 meses, pues qué estrategia o qué política va a implementar con respecto al aumento del precio de los combustibles en el país. Pues doctor Vélez, muchas gracias por ayudarnos a entender cómo se forman los precios de los combustibles, qué está pasando con esta trepada del petróleo y cuál debería ser entonces el precio en Colombia del galón de gasolina y también del galón de la CPM. Feliz noche, muchas gracias y que esté muy bien. Bueno, igualmente, feliz noche. De todas formas, está muy presionado el gobierno para hacer incrementos a los combustibles.